Estos premios pretenden poner de relieve cualidades humanas que de algún modo posibilitan la convivencia, la coexistencia y el progreso de esta sociedad. De alguna forma también todos los sinónimos de concordia se pueden recoger en las cualidades de estas personas que hoy premiamos. Podrían ser pues desde avenencia, diálogo, consenso frente a las desavenencias, la confrontación y... Bueno, la garantía de la Constitución que dio lugar después de los acuerdos para aprobarla, los acuerdos donde con generosidad política todos los partidos políticos restañaron viejas heridas que habían estado en España en los años de la dictadura, creo que ese espíritu de la Constitución, que es también el que nació aquí en el Ayuntamiento de Alcañiz, con esos concejales democráticos, el que se tiene que imponer en estos días. Mantener el orden constitucional, mantener el orden jurisdiccional y, sobre todo, no quebrantar en la convivencia, que ha sido una conquista social de muchos españoles, también catalanes y aragoneses, que nos ha costado, y como digo, recuperar esa convivencia es fundamental. Y en Alcañiz aquí se pueden dar lecciones de Alcañiz, con su concordia, con su historia, de cómo recuperar esa convivencia mediante el pacto y el acuerdo. Como decía ayer yo, pacto más acuerdo es dentro de este 40 aniversario del Partido Aragonés, que nació con esa vocación de servicio a Aragón. Pues para nosotros es un día muy especial estar en Alcañiz. Unos premios que reflejan ese sentimiento que va en el ADN del PAR, que es defender los intereses de Aragón, pero sobre todo con pactos, con acuerdos, pactar para avanzar. Creo que el Comité Local de Alcañiz ha tomado una decisión muy acertada, porque los 3 premiados de este año reúnen esos requisitos. Blanca Blasco, los concejales democráticos del primer ayuntamiento de Alcañiz y en este caso también Marcelo Iglesias representan eso, la capacidad de pacto, la capacidad de pactar para avanzar, para que avance el Bajo Aragón, y sobre todo para el Partido Aragonés, como he dicho, un día muy especial estar en Alcañiz celebrando en este acto también nuestro 40 aniversario.